Dios, te damos gracias por guiarnos hasta aquí ante tu palabra. Hoy también aprenderemos la palabra de la Biblia. Ayúdanos, por favor, para que podamos comprender tu existencia exactamente a través de tu palabra. Ayúdanos también para poder saber que tú estás vivo y esta Biblia es verdad. Ayúdanos para que podamos tener corazón humilde ante tu palabra. Abre nuestros corazones, oídos y pensamientos, por favor. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén. Primeramente, busquemos la Biblia, Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Todos los versículos yo he preparado aquí en la pantalla, entonces podemos ver la pantalla también. Y también si tiene la Biblia, sería bueno, busquemos el texto principal de hoy. Con este texto principal empezamos este seminario, el segundo día. Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Texto principal de hoy, Eclesiastés capítulo 7, versículo 2. Si lo tienen, leamos juntos. Mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Hasta aquí. Esto es el texto principal de hoy y así comenzamos leyendo este versículo. Aquí, en esta palabra, en este versículo, dice que ir a la casa del luto es mejor que ir a la casa del banquete. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿Qué opinan acerca de este versículo? ¿De verdad ustedes quieren ir a la casa del luto? ¿Cómo piensan ustedes? Si tuvieran que ir a dos lugares a la misma hora, ¿sí? Supongamos, ¿cuál elegirían? ¿Cuál elegirían ustedes entre los dos? ¿Cómo piensan? Quizás quieran más ir a la casa del banquete, ciertamente. Fiesta, ¿sí? Aquí los peruanos les gusta mucho. Fiesta, casa del banquete. Elegirían ir a la casa del banquete. ¿Por qué? Si es que vamos a la casa del luto, tendríamos que ver las lágrimas, ¿no? Las lágrimas y rostros tristes. Sin embargo, debido a que la casa del banquete tiene risas y alegría, la verdadera intención del corazón habrá sido querer ir más a la casa del banquete que a la de casa del luto, ¿sí? Pero, al contrario, aquí la Biblia, palabra de Dios, dice que es mejor que ir a la casa del luto. La palabra de Dios dice así: ir a la casa del luto es mejor. ¿Por qué? ¿Por qué? La razón es que podemos aprender muchas cosas importantes yendo a la casa del luto. Aquí, mire, el texto principal dice: porque aquellos es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. La Biblia dice así. Es decir, lo primero que podemos aprender de la casa del luto es verdad. Es verdad que eventualmente todos mueren, ¿sí? Acerca de este tema de la muerte, ayer también aprendimos, comenzando el primer día de este seminario. La Biblia dice: está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Sí, la Biblia dice así. Al final, todas las personas mueren. Esta es la verdad cierta. Todas las personas mueren. Los médicos que curan enfermedades también mueren. Los ricos y pobres también mueren.
los reyes y presidentes que gobiernan el país también mueren. Todas las personas mueren. Entonces, al ir a la casa del luto, podemos pensar en el hecho de que la muerte llega a todo por igual. Y lo que hay más allá de esta muerte, ¿sí? Todas las personas mueren. Y también más allá de esta muerte hay un mundo eterno también. Como aprendimos ayer, debido a que todos tienen el Espíritu dado por Dios, piensan acerca del mundo eterno frente a la muerte. Todas las personas tienen el Espíritu, entonces piensan acerca del mundo eterno. Hasta ahora, personalmente, he visitado numerosos funerales y me di cuenta de que hay unas características comunes que las personas tienen en los lutos. Me di cuenta esto. Es decir, incluso todos aquellos que no conocían a Dios y no aprendieron de la Biblia, todos querían que los muertos fueran a un buen lugar después de su muerte. Todos querían de esa manera. Ellos así intercambian las palabras de consuelo, ¿sí?, en la casa del luto. De esa manera, ahora tu papá, tu mamá estará descansando en un buen lugar, diciendo de esa manera, ¿no? Tu amigo, tu amiga habría ido a un buen lugar ahora. Así comparten estas palabras para consolar, ¿sí? Cualquier persona intercambia estas palabras para consolar en la casa del luto. Es decir, todas las personas crean en Dios o no, piensan que hay otro mundo más allá de la muerte. Todas las personas piensan de esa manera. Esto es un concepto espiritual, De esa manera, el hecho de que el hombre tenga un concepto del mundo espiritual es una prueba de que el hombre tiene el espíritu. Nosotros tenemos el espíritu. Por eso tenemos este concepto del espíritu, concepto espiritual. Por eso intercambian acerca de la muerte con las palabras consuelo. Y debido a que ese pensamiento también se podría relacionar con Dios, la Biblia dice que es mejor que uno vaya a la casa del luto que a la casa de la banquete. Además, hay una cosa más que podemos aprender si vamos a la casa del luto. Aquí, Eclesiastés capítulo 5:15, Eclesiastés 5:15, miremos en la pantalla, leamos juntos. Como salió del vientre de su madre desnudo, así vuelve yéndose tal como vino, y nada tiene de su trabajo para llevar en su mano. ¿Cómo piensan ustedes? Esta palabra es también una verdad. Otra cosa importante en la que podemos pensar frente a la muerte es que cuando morimos, todos nos partimos con las manos vacías. Manos vacías. No importa cuán rico que sea, no puede llevarse ni una sola moneda cuando muera. Sí, no puede llevar nada después de la muerte. Como dice este versículo, así como nacimos sin nada, tampoco nos llevaremos nada cuando muramos. Sí, es verdad. Si así termina la vida, debemos darnos cuenta de que vana es esta vida. Nuestra vida es vana. Y además, debemos darnos cuenta de que esta vida vacía no es todo. ¿Sí? No es todo. Hay un mundo eterno. Esto es muy importante. Hay un mundo eterno después de la muerte. Y que hay un Dios
que puede dar la respuesta exacta acerca de este mundo eterno. Existe. Ayer aprendimos detalladamente, ¿no? Dios nos dio la Biblia para responder a esta pregunta para nosotros. La respuesta a todos los problemas de la vida están en la Biblia. Están en la Biblia dada por Dios, que creó el universo y la humanidad. Él es creador del mundo. Él nos dio esta Biblia, su palabra. Por lo tanto, así estamos estudiando esta Biblia muy detalladamente. Continuando desde ayer, el propósito de estudiar la Biblia es resolver los problemas fundamentales y más importantes de la vida. Cada persona tiene este problema, ¿sí? Aquí, cada uno de nosotros tenemos el problema de la vida, pero este problema fundamental, ¿sí? ¿Qué es el problema fundamental? Debemos pensar seriamente en esto. El propósito de estudiar la Biblia es resolver los problemas fundamentales y más importantes de la vida, es decir, solucionar los problemas de la muerte, ¿sí? Problema de la muerte y el juicio. Nosotros todos tenemos este problema fundamental. El problema de la muerte, problema del juicio. Después de la muerte habrá el juicio. La Biblia, palabra de Dios, dice así. Debemos solucionar este problema. En otras palabras, es resolver el problema de la muerte y juicio y además recibir la vida eterna, que es la salvación, a través de la palabra de Dios, que es la Biblia. Sí, esto es el propósito de este seminario. También el propósito de nuestra vida. Este es el propósito muy importante de estudiar la Biblia. Sin embargo, algunos pueden preguntar, ¿cómo pueden creer? ¿Cómo pueden creer si lo que está escrito en la Biblia es verdad o falsedad? Algunos preguntan de esa manera. ¿Cómo podemos creer si es verdad o no lo que dice la Biblia? Por eso, la Biblia misma también dice así. Aquí, Deuteronomio capítulo 18, versículo 21 al 22, dice así: y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. La Biblia dice así. ¿Cómo piensan? Esta palabra significa así, mire. Aquí vamos a ver esta pantalla. Aquí hay huellas, ¿sí? Si hay huellas humanas en la playa, a pesar de que esa persona no está ahora en esta playa, es una evidencia muy cierta de que hubo una persona ahí. Sí, podemos entender de esa manera, ¿no? Esta huella significa así. Esto significa que podemos creer en Dios al ver lo que Dios ha hecho y los hechos históricos escritos en la Biblia, y así podemos confirmar que todos ellos son una verdad, ¿sí? Confirmando estas evidencias. Entonces, mire, aquí, este versículo dice, aquí, si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta, no tengas temor de él. Por eso la Biblia dice así. Esto significa de esa manera, si no hay pruebas
¿sí? Si no hay pruebas ni cumplimientos en las palabras dichas en el nombre de Dios, ellos no son palabras de Dios, sino la palabra de un profeta falso. Así que no hace falta temerle a Dios. La Biblia dice así. Es decir, este versículo está preguntando si hay alguna prueba de lo que sucedió en el pasado desde el momento en que lo dijo. Para esto, lo podemos confirmar averiguando las evidencias y pruebas. Es pruebas. Y acerca de los cumplimientos, solo necesitamos ver si lo que sucederá en el futuro va conforme a lo que está escrito en la Biblia desde el momento en que lo dijo. Así chequeamos las pruebas y los cumplimientos de la Biblia, ¿sí? Vamos a chequear entonces. Si todas estas cosas se confirman y se cumplen exactamente como se dijeron, ciertamente esta es la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos conocer, ¿sí? Debemos reconocer, debemos creer y debemos temer a Dios. A través de estas pruebas, a través de estas evidencias, podemos entender exactamente, podemos creer en Dios, ¿no? No solo algún pensamiento del hombre, con las pruebas ciertas, con las evidencias claras. Vamos a chequear, ¿verdaderamente esta Biblia es la palabra de Dios o no? Entonces, pensemos, si esto fuera una mentira, ¿sí? Fuera mentira, la Biblia en sí misma habría podido alegar así de esta manera en este versículo. ¿Cómo piensan? Si esto fuera una mentira, la Biblia en sí misma habría podido alegar de esa manera. Lo que está escrito en la Biblia así significa que todo es cierto, todo es cierto. Así que al comprobar y creer en esto, comprobar, chequear las evidencias. Y si todo el contenido coincide con lo que dice la Biblia correctamente, debe pensar seriamente y temer a Dios. Sí, temer a Dios, porque es la verdad muy cierta. Muy seriamente debemos pensar en esto. Hay muchas escrituras, religiones en este mundo, pero ninguna trata sobre el principio y el fin de la humanidad, el hecho de la creación y la historia de la humanidad. Ninguna. Los libros, religiones. Ellas solamente pueden decir que debe vivir bien, rectamente, moralmente, socialmente y religiosamente, pero no pueden explicar el hecho de la creación y el comienzo y el fin de la historia de la humanidad. Nunca. Ningún libro de religión dice así. Porque en esas religiones no se encuentra el Dios verdadero, el único Dios verdadero que creó el mundo y al hombre, a la humanidad. Solamente la Biblia, que es la palabra de Dios, puede decir esta verdad de la creación y la historia de la humanidad exactamente. Solo la palabra de Dios, la Biblia. Porque existe el único Dios verdadero y Él gobierna la historia de la humanidad según las palabras de la Biblia. Por lo tanto, al ver los contenidos de la Biblia y confirmar si ellos se han cumplido en la historia realmente y también si existen tales evidencias, de tal modo podemos creer en ellos.
Entonces, si toda la historia de la humanidad y la Biblia coinciden en todo, esa es la evidencia más cierta de que la Biblia es la palabra de Dios. Sí, podemos entender de esa manera. Por eso, hoy averigüemos acerca de estos hechos históricos uno por uno. Primero, vamos a ver sobre el inicio de la humanidad. ¿Sí? Sobre inicio de la humanidad. La Biblia nos enseña el lugar donde empezó la humanidad. ¿Han escuchado ustedes sobre el huerto del Edén? Huerto del Edén. Eso no es un cuento, ¿sí? Es una historia real. Realmente existió este huerto del Edén. Es el lugar donde vivieron las primeras personas, Adán y Eva, ¿sí? Hay la explicación acerca de este lugar en la Biblia. Aquí, Génesis capítulo 2, 8, exactamente explica este lugar. Génesis capítulo 2, 8 dice así: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso ahí al hombre que había formado. Aquí menciona exactamente el huerto de Edén, ¿sí? La Biblia dice que las primeras personas, Adán y Eva, vivieron en el huerto del Edén. Y también nos dice que este huerto existió dentro de este mundo, dentro de esta tierra. Si podemos encontrar las evidencias de que el huerto de Edén realmente existió, podemos creer en que la Biblia es verdadera, ¿no? Pero Dios muy amablemente registró la ubicación. Muy amablemente registró la ubicación de este huerto del Edén en la Biblia, exactamente, para que pudiéramos encontrar las evidencias muy amablemente. Es decir, si tenemos la dirección, ¿sí? Es muy fácil encontrar un lugar, ¿no? En la Biblia está la dirección que ubica el huerto del Edén. Vamos a buscar esta dirección. Aquí, Génesis capítulo 2, versículo 10 al 14, sale esta dirección. Les voy a leer. Y salía del Edén un río para regar el huerto, y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Havila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Ahí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Ittegel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Aquí dice, en el huerto del Edén fluían 4 ríos. Nombre de ellos son Pisón, Gihón, Ittegel y Éufrates. Exactamente menciona su nombre, ¿no? 4 ríos. Entonces, ¿en dónde estuvo el huerto del Edén? ¿En dónde estuvo? Quiero decir, definitivamente, podemos decir que estuvo en el Medio Oriente. El huerto del Edén estuvo en el Medio Oriente, en Irak, exactamente. Vamos a averiguar por qué así. Vamos a averiguar. Aquí, mire, veamos este mapa. Medio Oriente. Este es el río Tigris. Ahora fluía río Tigris. Es el río Hittegel, ¿sí? Su nombre, río Hittegel en idioma hebreo, pero Tigris es igual.
río Tigris es río Jítege, tercer río, ¿no? Y este es el río Éufrates. Estos dos ríos pasan por Bagdad, aquí pasan por Bagdad, que es la capital de Irak, país Irak, y al final estos ríos, dos ríos, entran el Golfo Pérsico, aquí. Entonces, podemos pensar que, según la Biblia, el huerto del Edén estuvo aquí en Irak, en el Medio Oriente. Pero, si este es el lugar donde estuvo el huerto del Edén, entonces, ¿dónde están los otros dos ríos? La Biblia dice, fluían 4 ríos. Entonces, ¿dónde están los otros 2 ríos? Si aquí estuvo el huerto del Edén, deben estar los otros 2 ríos también. Porque la Biblia dice que el huerto del Edén habían 4 ríos, ¿no? Pero, ¿dónde están ellos? ¿Dónde están? En la Biblia explica sobre este lugar. Aquí Ezequiel, capítulo 31, versículo 18, dice así: ¿y quién te has comparado así en gloria y en gran grandeza entre los árboles del Edén? Pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra, entre los incircuncisos yacerás con los muertos y a espada. La Biblia dice así: pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Profundo de la tierra. Dice que el huerto del Edén fue derribado, ¿sí? Fue derribado en lo profundo de la tierra. Entonces, el río debe estar debajo de la tierra. Por eso, para encontrarlo, las personas analizaron la tierra, y para confirmar esto, Estados Unidos mandó un satélite para tomar las fotos a las profundidades de la tierra. Este periódico salió en 1982. Dice: la nave espacial Columbia descubrió antiguos ríos debajo del desierto. Aquí salió este periódico en 1982. La tecnología humana pudo sacar la foto hacia incluso debajo de la tierra hasta 10 metros de la profundidad con radar. Así, asombrosamente, encontraron grandes rasgos de ríos a 5 metros debajo de la tierra. Sí. Al final encontraron los 2 ríos perdidos. Mire, así descubrieron todos los ríos que mencionó en la Biblia. Este es el río Tigris, este es el Éufrates, y estos son restos de los 2 ríos perdidos, Pisón y Gihón. Entonces, aquí estuvo el huerto del Edén. Científicamente, arqueológicamente, lo descubrieron. Vamos a ver un video acerca de esto. 이들 모래 언덕은 수천 톤의 모래로 이루어져 있습니다. 바람에 날린 작은 모래가루는 가장 낭만적이고 영원한 사막의 이미지를 연출해내는데요. 반쯤 얼어붙은 바다가 바람에 의해 끝없이 물결치는 것 같죠. 정말 놀라운 것이죠. 광활한 고요함이 우리를 압도합니다. 영원성이 있죠. 이곳에서는 아무것도 변하지 않는다고 믿게 되지만 그것은 환상에 불과합니다. 이 모래바다 아래에는 놀라운 비밀이 놓여 있습니다. 1981년 모래사막 225km 상공에서 우주왕복선 콜롬비아호는 이 사막을 내려다보고 특수 사진 촬영을 했습니다.
그 결과는 정말 놀랄만한 것이었습니다. 적외선 촬영은 평평하고 황폐한 넓은 모래면 대신 산과 강, 계곡을 드러냈습니다. 사막의 표면에서 불과 몇 미터 아래에 숨겨진 세상을 폭로한 것입니다. 모래층을 면밀히 조사한 결과 사하라 사막이 3,500만 년 전에는 한때 푸른 강구와 초원을 가진 비옥한 사바나 지역이었음이 드러났습니다. 세월이 흐르면서 지구 기후의 작은 변화가 생명을 시들고 죽게 만든 거죠. 우리는 사막이 영원하다고 생각하지만 사실 사막은 끊임없이 변화하고 있습니다. Sí, la ciencia y tecnología de nuestra época descubrieron el vestigio de dos antiguos ríos perdidos. Así descubrieron todo. Y también hay una prueba muy segura de que este lugar era el huerto del Edén. Es esta imagen. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es petróleo. Sí, petróleo. El 70% del petróleo del mundo se produce en este lugar, Golfo Pérsico. Sí, 70% petróleo del mundo. Mire, esto es el dibujo de la cantidad de producción de petróleo. Aquí, en el Golfo Pérsico, se producen bastante mucho. ¿Por qué? ¿Por qué? Es porque aquí estuvo el huerto del Edén. Solo por la arena no se podría formar petróleo, ¿sí? Para formarse el petróleo se necesita que muchos animales y plantas sean enterrados de repente en la tierra. También debe haber una constante temperatura alta y presión en la tierra para formarse petróleo. En Ezequiel, capítulo 31, 18, dice que los árboles del Edén fueron derribados. Dice, pues, derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. La Biblia explica muy claramente, ¿no? Sí, verdaderamente, sí. Está debajo de la tierra, huerto del Edén. Los animales, mire, los animales y plantas del huerto del Edén fueron sepultados y se descompusieron con mucha energía y presión para después convertirse en petróleo. De esa manera puede formarse petróleo. Así que podemos decir que en este lugar hubo muchísimos animales y bosques. Estos se convirtieron en petróleo. Por lo tanto, hay muchas evidencias se descubrieron de que hubo muchos animales y plantas en este lugar en el pasado. Aquí mural en el desierto Sahara. El Sahara era una tierra llena de vegetación, ¿sí? Se descubrieron muchos murales que presentan animales e imágenes de caza y las evidencias de que fueron un bosque frondoso en el pasado. Y hay una piedra, ¿sí? Que se llama madera silicificada, que es un árbol que ha sido fosilizado durante un largo tiempo. Pero aquí, en el desierto de Sahara, se encuentran muchos de estos árboles silicificados, muchos.
Eso también se puede decir que es una prueba muy clara, muy cierta, de que existían árboles de este desierto, ¿sí? En este desierto de Sahara. Por eso, aquí en el desierto se produce petróleo. Entonces, se dice que el petróleo viene de los animales y plantas sepultados por el diluvio de Noé. Aquí, un periódico dice, el petróleo se formó de los animales que fueron enterrados durante el diluvio de Noé. Un periódico dice así. Muchos científicos están de acuerdo con esto. Muchos científicos. Esto había probado a través de las varias investigaciones. Muchos científicos están de acuerdo, ¿sí? Como hemos visto hasta ahora, el huerto del Edén existió en el lugar que ahora es Irak y que estuvo en el Medio Oriente, ¿no? Por lo tanto, podemos decir que el huerto del Edén existió realmente. Tenemos muchas evidencias, ¿no? La Biblia es verdad. Que el huerto del Edén verdaderamente había existido significa que la Biblia es verdad y que Dios existe, Dios está vivo. También, si el huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia también es verdad. Sí, podemos entender de esa manera, lógicamente, ¿sí? El huerto del Edén es verdad, entonces todo lo demás de la Biblia es también verdad, ¿no? Hoy vamos a chequear las evidencias. Adán y Eva vivieron en el huerto del Edén y tuvieron muchos descendientes. Y la población aumentó más y más, pasando el tiempo. Pero, muy lamentablemente, en Génesis capítulo 6 aparecen las historias de que las personas cometieron muchísimos pecados. Sale esta historia en el Génesis capítulo 6. Las personas cometieron muchísimos pecados. Por eso dice que Dios juzgó al mundo con agua. ¿Sí? Sabemos, eso es el diluvio de Noé. Han escuchado esta historia, ¿no? Juzgó Dios con el agua todo el mundo. Sale esta historia en Génesis capítulo 6. Aquí está escrito esta historia del diluvio de Noé muy detalladamente. Voy a leer rápidamente. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Todo lo que tenía aliento de espíritu, de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, los reptiles y las aves del cielo. Y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que con él estaban en el arca. Y
prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Muy exactamente, detalladamente explica acerca de este acontecimiento, del diluvio de Noé. Esta es la historia del diluvio de Noé. Si resumimos esto, podemos ver lo siguiente. Así, en la época de Noé, las personas cometieron muchísimos pecados. El mundo se llenó de pecado y por eso Dios decidió juzgar al mundo con agua. Pero Dios amaba a las personas. Dios es misericordia. Amaba a las personas. Por eso, aunque habían cometido muchos pecados, Dios planeó una manera para poder perdonarlos y así salvarse de este juicio. Es el plan de construir el arca, ¿sí? Un arca. En aquel momento, el hombre que obedeció dignamente y humildemente ante Dios fue Noé, ¿sí? Dios le mandó a Noé que construyera un arca, porque iba a juzgar al mundo con agua. Noé construía el arca y también predicaba a las personas muy fervorosamente, predicaba el evangelio. Suban al arca, porque Dios juzgará a este mundo con agua. Aunque Noé predicó sin cesar, las personas no lo escuchaban. Más bien, se burlaron de él y lo tomaron como broma, porque hasta esa época nunca había llovido antes. Por eso, no creían. El arca fue construida todo y un par de cada animal se subió con los familiares de Noé, en total 8 personas. Entonces la puerta del arca fue cerrada. Al final fue cerrada. Cuando sucedió esto, empezó a llover. Entonces, imaginemos esta escena. Ciertamente, ¿sí? Empezó a llover, entonces ciertamente las personas corrieron hacia el arca. Sí, corrieron hacia el arca. Golpearon la puerta, sí, y pidieron que los salvara, subiendo el agua. Entonces ellos corrieron hacia el arca y también pidieron que los salvara, ciertamente. ¿Por qué? Hubo realmente este acontecimiento. Verdaderamente empezó a llover. Pero muy lamentablemente la puerta, una vez cerrada, no se abrió. Por este diluvio mundial, solamente los familiares de Noé, 8 personas sobrevivieron, solamente 8 personas. Y todos los demás murieron. Eso no es un cuento de los niños. La Biblia no es un libro infantil, sino la palabra de Dios. La Biblia dice así. ¿Cómo piensan ustedes? Así fue el diluvio de Noé. En otras palabras, el mundo en el que vivimos en un tiempo fue completamente destruido por agua. Este mundo. Se hizo un video, alguien, imaginando esta escena, para que pueda entender bien. Entonces vamos a ver este video juntos. Aquí, yo quiero decir algo, ¿sí? Esta escena, salieron las aguas de la tierra, ¿no? Esta escena expresa muy bien la palabra de Génesis. Génesis capítulo 7, 11 dice:
aquel día, el día del diluvio de Noé, aquel día fueron rotas todas las fuentes del grande abismo, dice. La Biblia dice así, exactamente. Él expresó muy bien. Así salieron las aguas de la tierra. Vamos a ver continuamente. Mire, ahora quiero decir algo más. Sí, mire, esta escena también muy bien lo hizo, ¿sí? Muy bien. Esta escena también coincide muy exactamente con el versículo de Salmos. Salmos capítulo 104, 6 dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. La Biblia dice así. Él con este versículo lo hizo, este video. Como con vestido el agua cubrió los montes y la tierra, como una ropa cubrió todos los montes y la tierra. Esta escena es muy adecuado con este versículo. Vamos a ver continuamente. Quiero decir algo más. Mire, y descargó la nube del cielo. La Biblia dice así, descargó la nube del cielo. Génesis capítulo 7 dice que las cataratas de los cielos fueron abiertas y descargó la nube del cielo. Y así descargó todas las aguas del cielo. Esta es una escena de un video, ¿no? Una película, ¿sí? Solo una película. Lo hizo un hombre como un video. Pero ahora, continuamente vamos a ver, ahora veamos un video real, ¿sí? Un video real es una escena real que fue capturado tal fenómeno hoy en día también. Antes no había muchos cámaras, entonces es muy difícil de capturar esta escena, pero hoy en día cualquier lugar puede ser capturado esto. Entonces les voy a mostrar un video real. Esto se llama bomba de lluvia, dice. Vamos a ver juntos video real. Esto desde ahora no es película. Entonces, imaginando el diluvio de Noé, vamos a ver esta escena. Bomba de lluvia fue capturado hoy en día. Miren, de esa manera descargó las nubes del cielo. En la época de Noé también ocurrió este acontecimiento. Imaginemos las escenas del diluvio. Sí, descargó todo el agua como bomba de lluvia. Sí. Entonces, pensemos, hermanos, al ver esta escena, podemos entender suficientemente que si lloviera 40 días, la Biblia dice, 40 días de esa manera habría podido haber un gran diluvio mundial. Sí. Aquí en Perú también, 2017 hubo un diluvio, ¿no? Unos días nomás, todo aquí como río. ¿Sí? Entonces, 40 días de esa manera. Desde la tierra salieron las aguas, del cielo también descargó todas las aguas. Entonces, 40 días de esa manera habría podido haber un gran diluvio mundial. Así, esta tierra que vivimos
sea hundido completamente por el agua en este momento. Completo. Entonces, ahora debemos discutir. Debemos discutir si esta es verdad o no. Si esta es verdad, entonces la Biblia también es verdad. También Dios está vivo y también juzgará al mundo por el pecado. Hasta aquí debemos pensar, ¿sí? Si este acontecimiento es verdad, entonces la Biblia también es verdad, también Dios está vivo y también juzgará al mundo por el pecado. Esto es lo que dice la Biblia. Esto significa que también existe el cielo y existe el infierno, del que habló Dios. Por eso tenemos que creer en esto, pero para creer en esto tenemos que comprobar las evidencias. No creer solamente en mi pensamiento, con las evidencias, con la verdad. Podemos creer exactamente, correctamente. No es la fe equivocada. Con estas evidencias, si creemos, esta fe es correcta. Vamos a chequear entonces las evidencias, pruebas. Creer en esto, tenemos que comprobar las evidencias. Y también, si esta es la verdad, deben existir por todas las partes de la tierra muchas pruebas de que se hundió esta tierra por el agua completamente. ¿Sí? Y una de ellas, la evidencia más segura es que el 75% de la tierra, 75% de la tierra, superficie de la tierra está hecha con una capa sedimentaria. ¿Han escuchado esto? Casi la mayor parte de la tierra es capa sedimentaria. Capa sedimentaria es esto. Esta es la capa sedimentaria. Esto es el Grand Canyon en Estados Unidos. Y para que se forme esta capa sedimentaria, sí o sí se necesita el agua, ¿sí? Para formarse esto, capa sedimentaria. Pero 75% de la superficie de la tierra es capa sedimentaria. Es decir, que se necesita una corriente de agua mezclada con tierra para que forme esta capa sedimentaria. Muchas partes del mundo, ¿sí? Aquí en Huaraz también hay una capa sedimentaria. Cuando visité ahí, he sacado esta foto, ¿sí? El hecho de que la mayor parte de la tierra es capa sedimentaria es una evidencia fuerte de que todo el mundo estaba cubierto con agua y tierra que fueron mezclados. Es una evidencia muy clara, ¿no? Por ejemplo, como les dije, hubo un diluvio en Perú en el año 2017. Entonces, vamos a ver una noticia que salió en este año 2017. Todos recuerden, ¿no? Todos recuerdan. El desastre ha dejado al menos 62 muertos, más de 500.000 de damnificados y unas 8.000 viviendas destruidas. Liliana Choi nos trae lo último desde una de las zonas más afectadas. Las mortales inundaciones que han cobrado ya decenas de vidas en Perú no dan tregua. Un recalentamiento del mar que origina intensas lluvias en las quebradas, provocando desbordes en los ríos. La carretera central que une Lima con el centro del país fue declarada en emergencia. Al sur de la capital, cientos de damnificados fueron rescatados por los equipos de emergencia. El Servicio Nacional de Meteorología confirmó que las lluvias torrenciales en la sierra que están provocando este desastre continuarán en los próximos días. Sí, cuando una corriente así mezclada con agua y tierra fluye, por causa de tales diluvios se forman las capas sedimentarias, ¿sí? La existencia de la capa sedimentaria tan enorme como así Grand Canyon es una evidencia cierta de que hubo un diluvio así tan grande.
así tan grande. Es una evidencia muy cierta, ¿no? Por lo tanto, que el 75% de la superficie de la Tierra esté hecha de esta capa sedimentaria es la evidencia más segura de que hubo un gran diluvio en esta Tierra en el pasado, completamente. Continuamente vamos a averiguar las pruebas del diluvio de Noé. Mire, esto es el monte Everest, el monte más alto del mundo. La altura es muy alto, 8.848 metros. 8.000, wow, muy alto. Pero aquí, en esta montaña, se descubrieron los fósiles de conchas. Aquí, fósiles de conchas. Mire, es verdad. Estos son fósiles de conchas en esta montaña, que tiene una altura muy alto, ¿sí? Alta, 8.848 metros. Entonces, pensemos, ¿en dónde viven las conchas? ¿En dónde viven las conchas? ¿En la montaña? No, obviamente en el mar, como aquí en Chimbote. Por eso comemos ceviche, ¿no? Sí, con concha, me gusta. Como picante, con chiquitos, ¿sí? Me gusta esto. Sí, aquí, como el mar, en el mar, no en montaña. Entonces, ¿cómo podríamos encontrar una concha en un monte unos de 8.000 metros? ¿Cómo? ¿Alguien los trajo para las fotos para Facebook? No, sí, es imposible, ¿no? Mire, estos fósiles de conchas están a una altura imposible de alcanzar para las personas, pero ¿cómo están ahí? ¿Cómo? Con estas evidencias podemos saber que el diluvio cubrió este mundo completamente, totalmente. Este acontecimiento fue verdad, ¿sí? Después del diluvio, subieron los montes y descendieron los valles, ¿sí? Salmos capítulo 104 dice así. Entonces, toda la Biblia explica muy claramente acerca de este asunto, ¿sí? Con la palabra de Dios podemos entender muy fácilmente, pero lamentablemente muchas personas, tapando la Biblia, palabra de Dios, piensan cualquier manera, con su propio pensamiento, ¿sí? Por eso no pueden buscar la respuesta, ¿sí? Cualquier manera piensan, pero aquí muy simplemente explica. Mire, ¿sí? Subieron los montes y descendieron los valles, ¿sí? Muy claramente explica, ¿no? Por eso, a través de la Biblia podemos entender acerca de todas las cosas, porque este libro es el libro de Dios, creador del mundo. Él puede explicar todo. Estas cosas no se puede explicar sin el acontecimiento del diluvio de Noé. Con este acontecimiento podemos entender con la palabra de Dios también. Esta es la prueba muy cierta, ¿no? Que hubo un diluvio mundial, ¿sí? Una evidencia, una prueba muy cierta. Otra prueba de diluvio es lago de sal. Hay muchas evidencias. Ahora, hoy solamente algunos vamos a chequear, ¿sí? Otra prueba del diluvio es lago de sal. Aquí, en el mapa del mundo, los puntos negros son lagos de sal, Hay lagos de sal en los lugares que están a miles de kilómetros del mar. Mire, estos lugares, miles de kilómetros del mar. No tiene ninguna relación con mar, pero hay lago de sal. ¿Conocen ustedes el desierto de sal, Uyuni, en Bolivia? Es muy conocido, ¿no? Famoso. La altura de este lugar es 3.400 metros en Bolivia. Ninguna relación con un mar. Pero aquí hay un desierto de sal. Todo es sal. ¿Cómo podría ser esto? Miren,
ellos hacen ladrillo de sal. ¿Cómo piensan ustedes? Sin diluvio de Noé no puede explicar esto. 3.400 metros de altura en Bolivia. Además, esta tierra no hay mar, ninguna relación con mar. ¿Cómo podría ser esto? Después de que el agua del diluvio de Noé sale, se crean hoyos. El agua del mar queda atrapada en estos hoyos y después es evaporada por el sol, dejando la sal. Por esta razón se crean estos grandes desiertos de sal. Sí, con la Biblia podemos entender fácilmente. No puede subir agua a una altura de 3.400 metros, pero no solamente pasó esto en Bolivia, sino en todo el mundo. Entonces, hay muchos lagos de sal por todo el mundo. Aquí en Mongolia también. Mongolia también está a miles de kilómetros del mar. No hay mar aquí. Esto es el Mongolia. No hay mar. Pura tierra. Yo también, personalmente, estaba ahí durante 6 meses como misionero, hace 8 años, ¿sí? Durante 6 meses yo estaba ahí en Mongolia, visité un lago de sal. Aquí también hay lago de sal, se llama Chagangnor, que significa lago blanco. Chagangnor significa lago blanco. Entonces, este blanco no es nieve, es sal. Aquí también hay sal. Sí, esto es el sal. Yo lo probé. Realmente era salado. Mire, entonces, por eso mi cara, como así, es muy salado. Sí, yo lo probé. Realmente es salado. Mire, aquí también, en Perú, visité también a salineras en Cusco, ¿sí? Aquí en Perú. Como sabemos, Salineras también es un lugar que no tiene ninguna relación con mar, porque se ubica en un monte de más de 3.000 metros de altura, sí, más alto, 3.000. Así también está produciendo sal continuamente. Mire, sal de Cusco más salado que Mongolia, sí. Parece que más rico. Sí, poquito tiene diferencia, sí. Más rico de Perú, sí. Entonces, ¿cómo piensan ustedes? ¿Cómo podemos explicar esto sin diluvio de Noé? Sí. Sin diluvio de Noé, nunca podemos explicar sobre este asunto, ¿sí? Este fenómeno. ¿Cómo podemos explicar esto sin diluvio de Noé? Esto es una prueba muy cierta de que el agua del diluvio cubrió todo el mundo. Sí, cubrió todo el mundo. Hay muchas evidencias. Y se dice que después de este diluvio, las aguas se disminuyeron y se retiraron a algunos lugares. También la Biblia explica acerca de esto. En la Biblia está escrito que cómo Dios trató esa agua. Entonces, si lo encontramos en esta tierra, podemos decir que esa es la evidencia de diluvio de Noé también. Sí, aquí Salmos 33, versículo 7, dice así: Él es Dios, Él junta con montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Dios trató esta agua de esa manera. Aquí dice, Él junta como montón las aguas del mar. ¿Qué significa esto? Junta como montón las aguas del mar. ¿Qué significa? Eso se puede decir que los hielos.
Mire, los hielos de Polo Sur es 11 veces más grande, 11 veces más grande que la tierra de Perú, más grande, ¿no? El 98% de Polo Sur fue hecho por hielo perpetuo, 98%, casi todo. Y su espesor medio es de unos 2.000 metros, 2 kilómetros, muy grueso. El máximo es 4 kilómetros, 4.000 metros, entonces. Es muy grueso, ¿sí? Todo hielo. Entonces, si este hielo se deshelara todo, el nivel medio del mar aumentaría 63 metros más, ¿sí? Entonces, todo estará sumergido en agua de esa manera, ¿sí? 63 metros más. Entonces, al ver esto, podemos entender que Dios trató las aguas del diluvio de Noé de una manera muy maravillosa, ¿sí? Muy adecuada también. Y también aquí dice, Dios pone en depósitos los abismos. ¿Qué significa esto? Una manera para hacer hielo, ¿sí? Él junta como montón las aguas del mar y también pone en depósitos los abismos. ¿Qué significa esto? Actualmente la fosa más profunda, esto es la fosa más profunda del mundo es la fosa de las Marianas. ¿Han escuchado esto? Fosa de las Marianas, que está junto a la isla de Guam en el Océano Pacífico, y su profundidad es de 11.000 metros. Wow, 11.000 metros. Muy profundo. La altura del monte Everest es de 8.848 metros. Entonces, si ese monte Everest entra en la fosa de Marianas, sobraría más de 2 kilómetros, 2.000 metros. Muy profundo, ¿sí? Así, debido a que esa fosa es muy profundo, puede guardar las aguas suficientemente bien, como dice la Biblia. Así Dios trató las aguas del diluvio de Noé muy asombrosamente, como hielo, como la fosa Marianas. Por eso la Biblia dice así. Aquí, Salmo 104, 6, 9 dice: con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. También la palabra de Dios explica muy claramente acerca de este asunto. Este versículo significa que el agua que cubría toda la tierra se retiró al lugar que Dios ha fundado, el cual es el hielo y la fosa, cuando Dios lo ordenó. Con este proceso podemos saber que los montes subieron y los valles descendieron. Y así fue formada nuestra tierra con la forma de ahora, teniendo las cordilleras y fosas de la forma de ahora. A través de esto podemos entender muy fácilmente por qué los fósiles de conchas y peces salieron de las altas montañas, como Everest. Que todos estos hechos se hayan cumplido exactamente como están escritos en la Biblia, y
que todo resulte ser verdad, es una prueba muy cierta de que la Biblia es verdad y que Dios está vivo. Podemos entender muy lógicamente, ¿no? Fácilmente. Entonces, para las personas que todavía no pueden creer en esto, Dios preparó una prueba muy segura. Sí, una prueba muy segura. A pesar de que hay muchas pruebas, pero una prueba muy segura Dios preparó para estas personas. Entonces, si el arca de Noé existiera hasta ahora, ¿ustedes lo creerían o no? Sí, podemos creer. Sí. Si existiera el arca de Noé, es una prueba más segura, ¿no? Entonces, vamos a chequear, vamos a ver si es verdad o no. Aquí, Génesis 8, versículo 4, miremos en la pantalla, leamos juntos. Y él reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. Es muy importante, montes de Ararat. ¿Dónde reposó el arca? Aquí la Biblia dice, en el monte Ararat. Menciona el nombre exactamente. Entonces, vamos a pensemos. Si este asunto no es verdad, no podría poner así en la Biblia, con la fecha y con el lugar exacto. Si pensemos, si este asunto no es verdad, no podemos decir de esa manera en la Biblia. Si esa es una mentira, entonces la Biblia podría ser rechazado como una mentira. Vamos a rechazar en basurero, ¿sí? Sí es una mentira. Debido a que este asunto había ocurrido realmente, se pudo estar escrito así, detalladamente, con la fecha y el lugar exacto, ¿no? Entonces, ahora, nosotros solamente tenemos que ir al lugar escrito en la Biblia y verificar si hay esa arca o no. Es muy simple, ¿no? Porque aquí menciona el lugar exacto, el nombre. Vamos a verificar buscando en este lugar. Entonces, ¿dónde reposó el arca? En el monte Ararat, ¿sí? Monte Ararat. Entonces, vamos a chequear, ¿existe este monte Ararat o no? Si vemos aquí, en este mapa, el monte Ararat ubica en la frontera de Turquía y Rusia, aquí. Monte Ararat existe hasta ahora también. Este monte Ararat realmente existe ahora mismo también. El arca de Noé está sepultada en el monte Ararat a una altura de 5.000, muy alto, 5.165 metros. Existe ahora mismo también. Entonces, encontraron el arca a una altura de unos 5.000 metros del monte. El explorador francés Fernando Navarra cortó una pieza del arca cuando subió el monte Ararat, ¿sí? Y también de un satélite ha sacado estas fotos. Esta foto es una prueba muy decisiva, ¿no? Esto es un periódico de Hong Kong. En el año 2010, científicos cristianos de Hong Kong y científicos de Turquía subieron juntos al monte y encontraron al arca. Hay muchas evidencias. Salió esta noticia en ese momento. Vamos a ver esta noticia juntos. Nos cambiamos de tema para contarles que un grupo de investigadores integrados por expertos de China y Turquía aseguran haber localizado el arca de Noé. El hallazgo habría ocurrido en el monte Ararat, en Turquía.
Uno de los miembros del grupo aseguró haber encontrado una estructura de madera antigua a una altitud de 4.000 metros en el este de ese país, cerca de la frontera con Irán. Los restos tendrían unos 4.800 años de antigüedad. Aunque aún no existen pruebas que certifiquen totalmente el descubrimiento, los expertos declaran estar un 99,9% seguros de que se trataría del arca. El grupo ya ha contactado al gobierno de Turquía para pedir que se proteja la zona para iniciar las investigaciones correspondientes. Ellos realmente entraron ahí y sacaron esta foto, este video. Yeah. 嗱，我見到兩邊都係牆係木，但係下邊咧，下邊係咪木嚟嘅咧？我都見到側邊嗰啲都係木嘅，呢個都係信號位嚟嘅。De esa manera, realmente descubrieron el arca de Noé. Entonces, el diluvio de Noé es la verdad. ¿Sí? Es la verdad históricamente y arqueológicamente también. ¿Cómo piensan ustedes? ¿Sí? Hay muchas evidencias. Con estas cosas, estas evidencias podemos creer en la Biblia, ¿no? Suficientemente. Veamos. Otro hecho histórico está escrito en la Biblia. Aquí, Génesis capítulo 11, 1 al 5, les leo. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron ahí. Y se dieron unas a otras. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Aquí dice acerca de Torre de Babel. Poco después de experimentar el diluvio, los humanos volvieron a corromperse de nuevo, lamentablemente. ¿Sí? Noé tuvo tres hijos, Sem, Cam, Jafet, de quienes la humanidad comenzó de nuevo. Y había un hombre llamado Nimrod, uno de los descendientes de Cam. Y centrándose en él, Nimrod, la gente se unió en la tierra de Sinar y construyó una torre contra Dios. Este contenido que leímos es así, ¿sí? Centrado en Nimrod, la gente se reunió y construyó una torre para contra a Dios. Dios ordenó que los humanos vivieran esparcidos por la tierra, mandó de esa manera, pero ellos rompieron ese mandamiento y
construyeron una torre alta para resistirse a Dios, de acuerdo con la voluntad del hombre. Era muy malo. Fue la Torre de Babel. Como dice este versículo, en aquel momento la humanidad tenía una sola lengua. Por eso la comunicación era muy fácil y libre entre las personas. Aquí dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Por lo tanto, ellos compartieron sus pensamientos y compartieron las opiniones de los hombres libremente y buscaron una manera de oponerse a Dios, usando esta habilidad, una mala manera. Así que Dios intervino de la manera sobrenatural y dividió el idioma y la raza por castigo. A partir de ese momento surgieron los idiomas extranjeros y la humanidad se esparció por todo el mundo. Todavía para mí entonces el español es muy difícil por esta razón. Si no hubiera la Torre de Babel, no habría estado tan cansado. Sinceramente yo odio a Nimrod por esta razón, ¿sí? Me odio, ¿sí? Lingüísticamente se dice que el lengua humano se originó a partir de una sola raíz, lingüísticamente. Ahora se revela que este es el resultado de estudiosos lingüísticos y antropológicos al margen del tema de la religión. Los antropológicos coinciden en que la civilización humana comenzó en la región mesopotámica. Es decir, la humanidad estaba esparcida a partir del lugar donde se construyó la Torre de Babel. Esto es exactamente igual a lo que dice la Biblia. Además, arqueológicamente, la existencia de esta Torre de Babel ya ha sido confirmada a través de diversos descubrimientos. Se descubrieron unos documentos y las tablas de tierra que afirman que existió la Torre de Babel y también el lugar donde se construyó. Vamos a ver un video acerca de Torre de Babel. ¿Dónde está la Torre de Babel? Entre el siglo XVI y los inicios del siglo XX, numerosos viajeros y exploradores occidentales fueron a Mesopotamia y se esforzaron en localizar el famoso edificio. Algunos propusieron ubicarla en Afarkut, al oeste de Bagdad, otros, en Borsippa, en las proximidades de Babilonia. Solo las excavaciones arqueológicas permitirían establecer la verdad. Las pruebas arqueológicas. Babel. En 1913, el arqueólogo alemán Robert Koldewey descubrió finalmente la ubicación de la torre. Su base es un cuadrilátero de 91,55 metros por lado. Su centro, que es la parte más antigua, está formado por un núcleo de ladrillos crudos, cuya altura fue aumentada en tiempos de Nabopolassar y Nabucodonosor, y que fue cubierto de un nuevo paramento de ladrillos cocidos. Las excavaciones han dejado a la vista 3 escaleras, 2 laterales y una central, esta última perpendicular a la estructura del edificio. El testimonio de los textos antiguos. Misterios. Estas reseñas han sido apoyadas por textos antiguos, como el relato de Heródoto y sobre todo la tablilla llamada de Les Agiles, conservada en París en el Museo del Louvre, copiada en el año 229 antes de nuestra era de un documento antiguo que describía el estado de la torre. De una altura de aproximadamente 90 metros, el edificio piramidal tenía 7 pisos, hechos de muros con resaltos, sin duda verticales. El último piso tenía instalaciones para el culto, adornadas con ladrillos esmaltados azules, imitando el color del cielo.
Así, la Biblia da testimonio de estos hechos históricos. Realmente estuvo esta torre de Babel, realmente. A medida que avanza la ciencia y la tecnología moderna, se descubren más y más evidencias de la Biblia, lo que demuestra aún más que esta Biblia es la palabra de Dios. ¿Sí? La evidencia de que la Biblia es la palabra de Dios, hay bastante mucho que incluso si habla toda la noche no podría llegar a decir todo. Sí, bastante muchas evidencias. Tecnología humana hoy en día descubre todos, porque la Biblia es la verdad misma. Así Dios creó este mundo y continúa gobernando la historia de la humanidad. Aquí la Biblia explica acerca de la manera de gobernar la humanidad. Aquí Salmos 103, 18, miremos en la pantalla, leamos juntos. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. La Biblia dice así: el trono del reino de Dios está en el cielo, Entonces Dios gobierna de una manera diferente al trono humano en la tierra. Su trono está en el cielo, pero los hombres están en la tierra, ¿no? Entonces, totalmente diferente su manera de gobierno del hombre, del mundo. Él no gobierna a este mundo como un presidente de un país de esta tierra. No. El principio del gobierno de Dios es la justicia. Es la justicia y también el amor. Con esta manera gobierna todo el mundo. Justicia y el amor. La Biblia dice así. Aquí también, Salmos 89, versículo 14. Miremos en la pantalla, leamos juntos. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Aquí dice juicio y misericordia, el amor, ¿no? La justicia aparece como un juicio por el pecado. Justicia por el pecado. Hemos visto el contenido del diluvio de Noé y la torre de Babel hasta ahora, ¿no? Pero debemos recordar que todos fueron el juicio de Dios. Juicio de Dios hacia los humanos desobedientes. Diluvio de Noé, torre de Babel. Esto era juicio para los hombres desobedientes. ¿Por qué? Estos acontecimientos le presentan bien acerca del principio del gobierno de Dios. Entonces, si tiene pecado, Dios juzgará. Esta manera gobierna el mundo. Trata el pecado de esa manera, con juicio, justicia. Así que debemos recordar que si vivimos dando la espalda a la voluntad de Dios, desobedeciendo, ciertamente habrá un juicio despiadado, ¿sí? Esta es la justicia de Dios, el principio de gobierno de Dios. Entonces, busquemos un versículo muy importante. Aquí, este versículo es muy importante. Última parte, este segundo día, vamos a pensar muy seriamente acerca de gobierno de Dios, justicia de Dios, juicio de Dios. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 6, 7. Aquí, miremos la pantalla, leamos juntos. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Debemos pensar muy seriamente en este versículo. La frase
Aquí dice la frase, el mundo de entonces pereció anegado en agua. Dice así, esta frase se refiere al diluvio de Noé, ¿sí? Acerca del diluvio de Noé. El mundo de entonces pereció anegado en agua, es diluvio de Noé. Es decir, Dios está dando una advertencia de que está guardando al mundo para juzgar con fuego tal como juzgó a la humanidad a través del diluvio de Noé. Debemos pensar seriamente en esto. Todavía no juzgó este mundo, pero está guardando en el futuro, pero falta muy poco. En este seminario vamos a aprender esto. Juzgará con fuego, tal como juzgó a la humanidad con agua, diluvio de Noé. Entonces, pensemos, ¿por qué aconteció el diluvio de Noé? ¿Por qué juzgó al mundo con diluvio Dios? ¿Por qué? Por el pecado. Justicia es su manera de gobernar al mundo. Por eso, por su justicia, juzgó al mundo por pecado. Como en el tiempo del diluvio de Noé, nuestra época también está lleno de muchísimos pecados. Ahora mismo también. Cada día aumentan los crímenes crueles. La familia, que es la unidad más básica del amor, se está derrumbando rápidamente. Nosotros estamos viendo esta escena, ¿no? En nuestra época. Y es nuestra época cuando los valores universales, fundamentales y de sentido común de los humanos se van al contrario por completo, ¿no? Un mundo muy raro ahorita. Es muy cierto que vivimos en una época muy extraña, donde al mal se le llama bien y al bien se le llama mal, ¿no? Estamos viendo esta escena. Esta es nuestra época muy mala, en la que los humanos destruyen el orden y las leyes que Dios creó básicamente, como la clasificación de hombres y mujeres, ¿no? Dios está diciendo que por estos pecados ciertamente nos juzgará por estos pecados. Lo que los hombres fueron castigados por estos pecados, y este acontecimiento está escrito en la Biblia, significa que en el futuro ciertamente serán juzgados los hombres por estos pecados también. Debemos pensar seriamente en esto. Si esa es la palabra de Dios creador, no debe ser mentira, ni tampoco es necesario que sea una mentira. Es verdad. La Biblia, que es el 100% verdadera, no se está advirtiendo así. Entonces, debemos pensar muy seriamente. Aquí, dos versículos, San Lucas 17:29, segunda de Pedro 2:6. Miremos la pantalla, leamos juntos. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Abajo, y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, ¿sí? En el pasado habían las ciudades llamadas Sodoma y Gomorra. Eso era un lugar lleno de pecado, como nuestra época de ahora, llenado en pecado. Aquí Dios está diciendo que juzgó esa ciudad con fuego y azufre y la construyó en un ejemplo para las generaciones futuras, para nosotros. Es un ejemplo. Aquí la palabra ejemplo se refiere a una muestra, un modelo, una muestra. Entonces, existir una muestra significa que hay
un objeto original, ¿sí? Objeto original, o sea, una verdadera entidad. Un ejemplo, y hay un ser verdadero, ¿no? Entonces, un ejemplo es solo un pequeño modelo nomás. Este juicio de Sodoma y Gomorra, juicio de diluvio de Noé es un pequeño modelo. Habrá un juicio verdadero, ¿no? Debemos pensar en esto. Es decir, este versículo significa que Dios juzgó a Sodoma y Gomorra como un modelo para enseñarnos que habrá un verdadero juicio de Dios. Verdadero juicio de Dios con fuego. La Biblia muy detalladamente explica, ¿no? Con fuego en el futuro. Por los pecados yo soy Jehová, supongamos, voy a juzgar al mundo con fuego. Y está escrito en la Biblia muy detalladamente para que sepamos. Por eso estamos estudiando esta Biblia. Eso no es una palabra del hombre, la palabra de Dios. Si vemos detalladamente, poquito más, podemos entender este contenido muy serio, pero lamentablemente muchas personas tapando la Biblia piensan de su manera. Por eso no pueden tener la fe correcta, no pueden recibir la salvación. Es muy lamentable. Entonces, este seminario, pensemos seriamente, por favor. Habrá el juicio. Esto es un modelo nomás. Entonces, habrá el juicio verdadero con fuego. Dios juzgará al mundo con fuego por el pecado. Mire, aquí Génesis capítulo 19, 24-25 dice así: entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra, azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. ¿Cómo piensan ustedes? Este acontecimiento también fue un hecho histórico que verdaderamente sucedió. No es un cuento. Es verdaderamente sucedió este acontecimiento. Verdaderamente juzgó al mundo con diluvio de Noé, también juzgó Sodoma y Gomorra con fuego y azufre. Por eso está escrito en la Biblia detalladamente, y nosotros debemos ver esto es verdad o no. Con las evidencias podemos entender que este hecho histórico que verdaderamente sucedió. Debido a que era un hecho verdadero, podemos confirmarlo buscando las evidencias. En estos lugares ahora hay muchas evidencias se quedaron hasta ahora, las cuales fue juzgado por fuego y azufre. Entonces, visitando ahí podemos buscarlo. Este tipo de azufre de alta pureza aún permanece en muchas partes de esta ciudad. Vamos a ver un video. 100% es verdad. Flavio Josefo, el historiador judío del primer siglo, nos dice: todavía quedan los restos de ese fuego divino y las huellas de las 5 ciudades están todavía para ser vistas. Conociendo por la carretera de la costa del Mar Muerto en Israel, uno puede ver formaciones peculiares que son de un color más claro que el terreno circundante. Estas son las ciudades de la ceniza destruidas por la ira de Dios. Como se menciona en la Biblia, esta es un área desolada donde no crece nada. Extrañas anomalías pueden verse aquí, como estas frágiles capas de materiales que se desintegran cuando se tocan. Los edificios de piedra caliza en las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron transformados totalmente en cenizas por el fuego consumidor del Señor. Mirando por las calles de la ciudad, uno puede notar formas hechas por el hombre que no se encuentran en la naturaleza. Este azufre se hace de sulfuro blanco monoclínico que se ha quemado y cocido a altas temperaturas.
Es muy diferente del azufre natural que se forma en áreas geotérmicas. Se llevaron muestras a un laboratorio para su análisis. Demostraron ser bastante sorprendentes, ya que se encontró que las muestras eran 98% azufre puro, a diferencia de cualquier otro azufre encontrado en la Tierra. Este cocido de azufre puro es la marca celestial que ha sido dejada para mostrar al mundo que sin duda alguna, por órdenes del Señor, fueron destruidas estas ciudades pecadoras. Los críticos han dicho que el azufre es de actividad volcánica, pero ese tipo de sulfuro rómbico es de solo 40% de azufre y es de una forma cristalina, a diferencia del blanco, que es en forma compacta monoclínica, que se encuentra en las ciudades de ceniza en la actualidad. Es verdad, ¿sí? Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades que estaban llenas de pecados obscenos, como el adulterio y la homosexualidad en este momento. Si observamos las ruinas excavadas, podemos saber que la mayoría de ellos eran obscenos, escritos, dibujos, estructuras e instalaciones obscenas y corruptas. Ahora, aquí Judas capítulo 1, 7 explica acerca de esto. Judas 1, 7 dice así: como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí la frase habiendo fornicado e ido en pos de vicio contra naturaleza, esto significa que ellos hicieron relación homosexuales, que se desvían del orden y las leyes establecidas por Dios, totalmente. Entre mujer y mujer, y entre hombre y hombre. Eso es totalmente equivocado y mal, ¿no? En particular, en Sodoma y Gomorra habían muchos pecados sexuales como homosexualidad y adulterio. Muchos. Pero si miramos nuestra época, ¿sí? Nuestra época, podemos saber muy fácilmente que hay muchísimos pecados sexuales también, como en Sodoma y Gomorra. De verdad, podría decir que ahora es mucho más peor. Podemos decir así, mucho más peor. Dios advierte que ciertamente juzgará a este mundo, estos pecados, y está diciendo que habrá juicio con fuego. Habrá juicio con fuego. Aquí, segunda de Pedro capítulo 3, versículo 10 al 12, les leo. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, como no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. La Biblia dice así. Aquí el día del Señor se refiere al día de segunda venida de Jesús. Segunda venida de Jesús. Y ese día sí o sí vendrá en un día en el futuro. Sí o sí vendrá. Y este versículo nos está advirtiendo que en ese día un juicio tan cruel y terrible vendrá sobre aquellos que le dieron la espalda a Dios y rechazaron el amor verdadero de Dios.
Aquí podemos decir que el elemento es la unidad más pequeña que forma una materia, ¿no? ¿Sí? Más pequeña. Y aquí la frase, los elementos ardiendo serán deshechos. Dice así. Esta frase se refiere a que el elemento más fundamental que compone la materia se dividirá. Es decir, eso se refiere a la fisión nuclear. ¿Han escuchado esto? Fisión nuclear, bomba nuclear, simplemente digo. El núcleo originalmente no se está dividido. Sin embargo, cuando se divide a la fuerza, sale una tremenda energía. Esta es explosión nuclear. Es decir, este versículo coincide con el principio de la explosión de la bomba nuclear. En otras palabras, podemos decir que este versículo nos advierte que la humanidad será juzgada por la explosión nuclear en el día del Señor. Mire, el arma más poderosa que tiene la humanidad hasta ahora es la bomba nuclear. Sí, bomba nuclear. Y se dice que si todas las bombas nucleares del mundo detonaran al mismo tiempo, la Tierra se quemaría más de 100 veces. Miren, aquí, la humanidad ya tiene 16,000 bombas nucleares. 16,000. La escena del juicio final de la humanidad aparece el libro de Ezequiel, Sofonías, Zacarías y Apocalipsis. Muchas partes de la Biblia aparece esta escena. Si vemos las descripciones acerca de esto, dice que 1/3 de la humanidad morirá en un instante. ¿Sí? Y también dice que la piel, los ojos y la lengua se corromperán estando de pie. Vamos a ver un versículo aquí. Zacarías, capítulo 14, 12 dice: y este será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán en las cuencas sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca, dice. Cuando una persona muere, pudrirse mientras está acostado, ¿no? Esto es normal y algo muy obvio, pero al ver este versículo podemos entender que esa no es una escena de una guerra en la época del Antiguo Testamento, ¿sí? No es una escena del Antiguo Testamento. Y al ver la frase, estando ellos sobre sus pies, esta frase, al ver esto, también podemos entender que eso es un acontecimiento momentáneo. Entonces, podemos saber que Dios reveló esa escena de la última guerra nuclear a los profetas para registrarla en la Biblia. Además, cuando realmente ocurre una explosión nuclear, se dice que se pudre primeramente desde el lugar con más humedad del cuerpo. Se dice así, pero como sabemos, los ojos y la lengua son las partes más humedades del cuerpo por parte de afuera, ¿no? Sí, por eso la Biblia dice así. Los contenidos que solo pueden ser revelados a través de la ciencia moderna ya están escritos en la Biblia hace 2,400 años. Por lo tanto, podemos decir que esto es una prueba muy clara y cierta de que esta Biblia es la palabra de Dios. Vamos a ver una escena de bomba nuclear. Vamos a ver
¿Cómo piensan ustedes acerca del juicio? Ciertamente Dios juzgará este mundo conforme a su palabra con fuego de esta manera. Realmente ocurrirá, ¿sí?, esta escena. Hasta ahora hemos confirmado que la Biblia es verdad a través de numerosas evidencias como la existencia del Espíritu, las creaciones y los hechos históricos. Debido a que la Biblia es verdad, también es una verdad lo que la humanidad estará destinada a ser juzgada por el juicio de Dios con fuego en el futuro. Esto también. Aquí, San Lucas 17, 26 al 30, les leo: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre, y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Cómo piensan ustedes este versículo? ¿Es mentira? No, es verdad, 100%. Aquí dice que existe un día en el que aparecerá el Hijo del Hombre. Eso es el día del juicio de Dios. La Biblia dice que el día del juicio será igual que la época de Noé y que la época de Lot. ¿Qué hicieron los hombres hasta el día en que Noé entró al arca? Aquí dice, comieron, bebieron, se casaron y se dieron en casamiento, ¿no? Sodoma y Gomorra fue juzgado con fuego y azufre hasta el día en que fueron juzgados con fuego y azufre. Ellos comían, bebían, compraban, vendían y construían, dice. ¿Cómo piensan ustedes? ¿No es algo extraño? Aquí no hay nada que diga que murieron por haber pecado. No dice que murieron mientras robaban, mataban y adulteraban, sino que mientras que comían, bebían, se casaban. Nosotros hacemos estos también, ¿no? Pero aún así, Dios los juzgó. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué? Porque ellos no tenían ningún interés sobre sus espíritus, sobre Dios también. Ellos también pecaron mucho. Además, ellos no tenían ningún interés sobre espíritu, sobre Dios. No tenían interés en el cielo, en el infierno, juicio y salvación. Sus intereses solo eran comer bien, vivir bien y ser exitosos. Ganar mucho dinero. ¿Cómo vivían? Ellos gastaron toda su vida en disfrutarse hasta el día de juicio. Las personas de nuestra época son iguales a las de la época de Noé y de Lot también. Nuestra época. Pensando, ¿qué comeré hoy? ¿Qué será divertido hacer hoy? Es muy importante. Siempre piensan de esa manera. ¿Cómo ganaré más dinero? ¿Cómo compraré? ¿Cómo venderé? Todos estos son problemas de este mundo. No tienen ningún interés acerca de su salvación, su espíritu. Gastamos toda la vida en comer, beber, casarse, disfrutar y por eso perdemos. Por eso perdemos la oportunidad de resolver el problema del espíritu y de la muerte. Nosotros tenemos este problema fundamental de la muerte, del juicio. Pero deben saber que en la época de Noé, época de Lot, las personas murieron por esa razón. Eso no es mi palabra, la palabra de Dios. La Biblia dice así.
Debemos pensar seriamente, por favor. La palabra de Dios no es una mentira. No es necesario mentir para Dios. La Biblia no es un cuento infantil, no una historia para niños. No deben ser engañados en su vida. Su vida no fue preparada en el mundo para comer, beber y casarse. No. Si viven así y les llega la muerte, ¿sí?, entonces comprenderán que fueron engañados. ¿Por qué? Dejamos todos, ¿sí?, dejamos todos ante la muerte. No podemos llevarnos nada cuando empecemos, enfermamos y morimos. Sabemos que todo esto es en vano. Entonces comprendemos que la vida no es para comer, no es para beber y disfrutar, sino para prepararnos para el mundo eterno. Existe el mundo eterno. Aprendimos, ¿no? Este seminario de la Biblia es para ustedes, es para este propósito. Ojalá que sepan que después de la muerte existe el cielo, existe el infierno eterno. Por medio de este seminario, ojalá que sepan. Eso no es una broma, sino palabra de Dios. Y también para que conozcan la forma de nacer de nuevo y reciban la salvación verdaderamente. No falten, por favor. Mañana también vamos a escuchar la palabra de Dios. Oremos juntos para terminar. Vamos a orar. Dios, gracias por guiarnos ante tu palabra. Durante este tiempo, ayúdanos para que entendamos tu palabra correctamente. A través de la Biblia, ayúdanos para poder conocer exactamente acerca del amor de Dios y misericordia eterna. Por favor, guíanos y protégenos para que podamos encontrarnos nuevamente sin ningún problema en la próxima clase. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesucristo, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.